Vamos con candidatos a las elecciones, candidatos de San Luis para las elecciones nacionales del próximo domingo. Tenemos comunicación con el precandidato a diputado nacional por la Libertad Avanza, Carlos D'Alessandro. D'Alessandro, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Gracias por atenderme. No, Mario, gracias por llamarme y dejar que tu audiencia pueda escuchar las propuestas de la Libertad Avanza. Ayer ha cerrado campaña Milei en Buenos Aires con las características tan particulares con que él encara este tipo de presentaciones y que es lo que se destaca en los medios, ¿no? Entre los títulos que leí, entre las cuestiones que he visto que han resumido, él ha dicho que con Menem y con Macri se perdieron dos grandes oportunidades en la Argentina. Y pidió que se eche a todos los políticos, además, una especie de que se vayan todos. ¿Cómo ve usted esto desde aquí, desde San Luis, y qué nos puede aportar a nosotros posiciones como las de Milei en San Luis? Mira, Mario, Milei es una figura disruptiva en la política que no viene solamente a encarar el enojo de la gente, que podríamos decir que esta grieta que puso en tapete Jorge Lanata una vuelta en una entrega de los Martín Fierro, dice, hablando sobre la grieta en la Argentina, que empezó a producirse a principios del año 2001, que terminó explotando a fines del 2001, el 19 de diciembre, con la salida del gobierno de la Alianza y de la Rúa en el helicóptero de la Casa Rosada. Ese enojo de la gente que existía en ese momento vino caminando por una grieta subterránea y sale como un afluente Milei, como un expositor de la política argentina, disruptivo, como dijiste vos ayer en Movistar Arena, y un enojo cierto de la gente y una incertidumbre de lo que va a suceder. Yo creo que no solamente es el enojo, sino también tenemos que hablar de las propuestas de Milei, o sea, la propuesta de dolarización, la propuesta de seguridad, la propuesta disruptiva para un siglo XXI que parece que todo siguiera igual en política, educación, cultura, deporte, como si fuera el siglo XX, y no toman en cuenta el posicionamiento de la tecnología. O sea, creo que Milei es un político distinto a lo que venimos viviendo. Y nosotros lo que tenemos ahora son políticos con 30, 40 años en los gobiernos que nos ha llevado al caos en lo que vive en Argentina. Entonces, ¿qué dice Milei? Votando siempre lo mismo no vamos a tener resultados distintos. No es una frase de él, se la atañe a Einstein, pero es una realidad. Votando siempre lo mismo no vamos a tener resultados distintos. Se ha visto en las elecciones provinciales, en las cuales nosotros prácticamente no participamos como Alianza de la Libertad Avanza, sino que han participado algunos políticos que simpatizaban con Milei en el interior. Y se ha visto que los oficialismos en las elecciones se han perdido porque no han logrado la expectativa de la gente. Yo creo que lo que viene a aportar Milei acá es un cambio disruptivo a la política tradicional. Y cuando dice lo de Menem y lo de Macri, creo que es un sentimiento que tenemos un poco todos los que estamos adentro de la Libertad Avanza y por ahí somos ya un poco más grandes y pisamos los 50. Lo de Menem tiene que ver con el tema que se nos perdió una oportunidad histórica en establecer una moneda fuerte por no tener la decisión efectiva de terminar el proceso de convertibilidad con la dolarización o una canasta de moneda, que fue lo que propuso Cabal en su momento, y dejar de vuelta el peso en manos de los políticos. Y bueno, vemos que lo que hacen es usufructuar de las políticas del Banco Central, de la emisión monetaria y de la depreciación de la moneda y la degradación de la moneda argentina. Y con el tema de Macri es que tuvimos la oportunidad cuando Macri salió presidente de que haga lo que tenía que hacer y la verdad que no le dio como se dice en la jerga, no le dio la nafta para hacerlo, o sea, fue demasiado tibio. Y en estos casos la tibieza juega en contra. Creo que este es el mejor resumen que te puedo hacer en lo que puede expresar Milei hoy dentro de la sociedad argentina. Por eso también es la cantidad de seguidores, por eso es que ayer metió la cantidad de gente que metió en forma ordenada, sin movilización.
la expresión que escuchamos cada vez que salimos acá a hacer campaña y proselitismo, o sea, y la gran cantidad de adeptos que vamos cultivando y cautivando diariamente. Más que con el acto de ayer, me parece mucho más interesante y más profundo hablar de cuando él hizo la presentación de las propuestas, creo que fue la semana pasada. Hemos visto el video con su expresión y con todos los detalles que brindó, un video un tanto extenso. Eh, pero me ha llamado la atención que no hace referencias a las provincias. No tiene una postura concreta respecto de las provincias. Está bien, él habla del Estado Nacional, pero me llama la atención eso porque no puedo ubicarlo entonces si es cuál es su postura ante la organización territorial que tenemos en la Argentina y la organización política que tenemos en la Argentina. A ver, Milei es una persona respetuosa de las leyes y la ley madre nuestra es la Constitución Nacional, o sea, todo lo que se prevé para la provincia ya lo tenemos. Por lo cual, no sé por qué tendría que hablar sobre el tema de la provincia. Yo creo que él tiene que hablar que lo que no hablan los políticos, o sea, nosotros tenemos políticos como Massa, que es el ministro de Economía y candidato a presidente, que viene para resolver la inflación que Massa como ministro de Economía no pudo resolver. Y después tenemos candidatos como Juntos por el Cambio, como Larreta o Patricia Bullrich, que prácticamente son más de lo mismo, que tuvieron su oportunidad y que no han logrado nada. Entonces, Milei, ¿qué hace? Pone sobre el tapete propuestas netamente económicas. Hoy la principal preocupación de la población está en la inflación, que su poder adquisitivo su sueldo ha sido pulverizado por la pérdida de poder adquisitivo del mismo frente al dólar. Y no es porque el dólar suba, porque esto está bastante bien explicado en las propuestas económicas de Milei, sino porque el peso no vale nada y está totalmente depreciado. Entonces, nosotros hoy tenemos un gran problema, que es el peso argentino y la inflación en que vive nuestra población, que afecta a los que menos tienen. Y yo creo que Milei, cuando presenta su propuesta, que habla sobre economía, sobre seguridad, sobre los temas que verdaderamente le preocupan a los argentinos, que son los temas que nosotros recibimos todos los días y las inquietudes que recibimos todos los días. Entonces yo creo que si empezamos a resolver los problemas de índole nacional, que son los que le corresponden al presidente, después podemos hablar tranquilamente de cómo podemos llegar a articular en las provincias. Yo soy especialista en lo que tiene que ver con gestión de municipios. O sea, he escrito libros y entiendo cómo es el tema del orden provincial. Y cada provincia tiene su constitución y su gobernador tiene su librito. Por ejemplo, si vamos a hablar de coparticipaciones, San Luis es la provincia que menos coparticipación tiene con respecto a provincias y municipios, pero es la que prácticamente proporcionalmente más tiene si nosotros vemos nación-provincia. Entonces, el presidente es muy difícil que se meta en el orden provincial. O sea, nosotros tenemos un gobernador electo que es Claudio Javier Poggi. A mí me gustaría saber cómo Claudio Javier Poggi va a distribuir la coparticipación de la provincia dentro de los intendentes. Si va a seguir haciendo lo mismo que hizo los Rodríguez Sá durante 40 años, que es condicionar a los intendentes de la provincia, repartiendo solamente el 8,95% de la coparticipación, o le va a dar más oxígeno a los intendentes y va a democratizar más la provincia. Bueno, parece ser que van a meter una ley de modificación de del régimen de coparticipación municipal. Parece ser. Bueno, parece ser que lo va a hacer este gobierno saliente porque ya no le conviene que esté toda la coparticipación en el Poder Central. O sea, una medida que se tendría que haber hecho hace muchos años, lo hace como una cuota de maldad, pues saliendo para condicionar al gobernador que está entrando. Pero la verdad que es una medida que habría que apoyarla porque es democratizar un poco a los municipios de San Luis. San Luis tiene 65 municipios y a los intendentes la coparticipación lo único que le alcanza es para pagar los sueldos. ¿Por qué te saco este tema? Porque es algo que nosotros tenemos que ver que las propuestas de Milei él no las puede tocar. Ahora, yo como precandidato a diputado nacional, y si soy candidato a diputado nacional, tengo que empezar a apoyar a los intendentes para
que San Luis democratice su manera de repartir la coparticipación provincial. No, pero el tema, yo le asigno importancia porque entre las cuestiones que se están discutiendo en la campaña electoral tiene que ver precisamente con la cuestión en materia impositiva. Entonces, y Milei también lo plantea a la cuestión impositiva, como una reforma necesaria para favorecer la producción, dice él. La cuestión es que tocando toda la cuestión impositiva, también ahí están impuestos provinciales cuyo cobro se han delegado a la nación. Entonces tiene que ver la cuestión de la mirada federal. Los impuestos provinciales que las provincias han delegado a la nación tiene que ver directamente con la coparticipación, o sea, se le ha incrementado la coparticipación a muchas provincias. Vamos a hablar del caso San Luis. San Luis recibe el 2.5 de la coparticipación provincial cuando tiene el 1,1% de aporte. Yo creo que también tenemos que, si nosotros empezamos a hablar de estados eficientes, tenemos que verlos desde la nación a las provincias. Tampoco puede haber un desangramiento de la nación a la provincia y la provincia un mal gasto de los recursos. Tenemos que entender que si nosotros queremos verdaderamente cambiar la situación en la que vive Argentina y que esto no vaya camino a ser la villa miseria más grande de Latinoamérica, con los sueldos con menos poder adquisitivo de Latinoamérica y con el nivel de pobreza e indigencia más alto de Latinoamérica, tenemos que entender que no podemos seguir con las mismas políticas. O sea, los ajustes van a tener que ser para toda la nación y para todas las provincias. O sea, no se puede seguir malgastando el dinero en funcionarios públicos. O sea, cuando, así como hablé de la coparticipación reciente, te digo que nosotros apoyamos la marcha que se hizo acá en San Luis porque también entendíamos que tampoco se pueden estar creando sueldos de funcionarios públicos y cargos de funcionarios públicos para mantener conchavados a personas que se tienen que estar yendo el día de diciembre. Entonces, todo esto también tiene que ver. Yo diría que lo mejor que podemos pensar y lo mejor que podemos analizar y en el discernimiento que nos toca como personas capacitadas es empezar a aplicar las leyes de coparticipación, las leyes impositivas correspondientes y también empezar a pensar cómo bajamos la carga impositiva. Argentina tiene la carga impositiva, una de las cargas más impositivas más altas del mundo. O sea, no solamente por lo que tiene que ver con los impuestos nacionales, sino también que tiene que ver con los impuestos provinciales y las tasas municipales. O sea, si nosotros sumamos la constitución del precio de un producto, sumando la tasa municipal que ejerce los intendentes, los impuestos provinciales que ejercen los gobernadores y los impuestos nacionales que ejerce el gobierno central, estamos casi en un 65% del costo del producto. O sea, nos han prácticamente sacado el 65% de los ingresos de una persona o de un trabajador. Vos imaginate que si vos ganás 100.000 pesos, el 21% se te va en IVA, el 4% se te va en ingresos brutos, y después el impuesto extorsivo y tasas municipales se te va casi un 10% más. O sea, 35% de tus ingresos, si sos trabajador, van directamente al bolsillo del Estado. Sí, sí, efectivamente. Entonces, si nosotros no hablamos de una reforma fiscal a nivel municipios, a nivel provincia y a nivel nación, es imposible. Ahora, ¿cómo haces para hablar de una reforma fiscal a nivel de los gobiernos locales y a nivel de los gobiernos provinciales si primero no agarrás el toro por los cuernos, por las astas y hablas de una reforma profunda a nivel nacional? O sea, es muy complejo. O sea, empezar por la base de la pirámide, en este caso, es mucho más complejo que empezar por lo que le corresponde a Milei como presidente de la Nación, que creo que va a ser a partir del 10 de diciembre. Una última pregunta. ¿Cómo les está yendo en la campaña en San Luis? Mira, nosotros empezamos esta campaña con una gran expectativa y esa expectativa fue superada. Fue superada porque no teníamos prácticamente armados políticos. Yo en el 2021 fui candidato a intendente en Juan Acoslay, en contra del peronismo y en contra de Juntos por el Cambio, y salimos tercero, hicimos una muy buena elección, lo que me permite hoy ser candidato a diputado nacional, precandidato a diputado nacional en primer término.
pero tenía ese pequeño armado en Juan Acoslay y gente que fuimos sumando durante estos 2 últimos años, pero no alcanzaba. Y sin embargo, las expectativas, digo, que fueron superadas, porque hoy tenemos prácticamente completa todas las mesas de fiscales de toda la provincia, que son más de 1.300 fiscales. Tenemos 280 fiscales generales ya en todos los colegios, tenemos encargados de escuela en todos los colegios y tenemos por lo menos 50 puntos libertarios solamente en la ciudad de San Luis. Nos hemos dividido el trabajo entre Interior, Pedernera y Pueyrredón, y lo que hemos crecido en estos 2 meses creo que fue impresionante. Yo creo que vamos a hacer una excelente elección, no porque sea de Alessandro el candidato a diputado nacional, porque creo que esta es la elección de Milei. Yo lo único que vengo a hacer acá es a cuidar los votos, por eso yo sigo pidiendo que la gente se anote para fiscalizar, porque no solamente van a hacer las pasos, sino creo que también van a hacer una fiscalización muy fuerte que tenemos que hacer en las elecciones generales de octubre, y por ahí si tenemos el acompañamiento del pueblo y verdaderamente quieren salir del ostracismo en que está viviendo la Argentina y tener un país distinto, posible, vivible, y que la puerta de escape no sea Ezeiza, vamos a tener seguramente un balotaje donde Milei sea electo presidente. Entonces, yo creo que la Libertad Avanza, te diría que va a ganar las elecciones PASO, o sea, va a ser la fuerza más votada. Nosotros en realidad no ganamos nada porque no participamos contra nadie, pero sí vamos a ser la fuerza más votada en San Luis al menos el domingo, y vamos a quedar muy bien posicionados para seguir creciendo de acá en más. La idea es este envión, esta fuerza que estamos tomando, ya proyectarla hacia adelante para que seamos una fuerza competitiva en los próximos años también. Carlos de Alessandro, gracias por atenderme. Muchísimas gracias. No, Mario, muchas gracias a vos por esta comunicación. Buen día. Carlos de Alessandro, que es precandidato a diputado nacional por la Libertad Avanza, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Vamos a la pausa y volvemos. En la radio también.